paz y para el emprendimiento. Creo que es fundamental tener presente eso de la dinámica del pensum nacional. Nosotros tenemos que educar para ser competitivos a cada uno de los colombianos y todos nosotros merecemos como una oportunidad de paz viviendo aquí en este suelo, en este territorio, en el territorio de Colombia o fuera de Colombia, que tengamos esa competencia para, es decir, mostrar nuestros valores, nuestra dinámica, nuestros saberes, nuestros conocimientos y también nuestros aportes para la paz. Entonces, el tema de la educación para mí es algo fundamental. Y en esa dinámica de la educación, que todo el mundo conozca lo que es un presupuesto participativo, cómo se administra 10 pesos, cómo se administra una comunidad, un recurso, cómo se administra, por ejemplo, un presupuesto municipal. Es decir, que haya, como lo dije anteriormente, esa mentalidad empresarial, pero también conocimiento de la legislación de nuestra patria y también cómo se manejan los recursos. En esa dinámica creo que tiene que hacerse un plan general de formación, de educación, de lo que son todas las juntas de acción comunal, de los diferentes líderes, las diferentes asociaciones, mujer campesina, joven, y todos nosotros que nos involucremos en esa dinámica de trabajar por nuestro país, por nuestra patria. Y ya en esa línea, ya saliéndonos un poco de la educación, creo que hay que hacer unas apuestas a nivel nacional. A nivel nacional hay que apostarle un poquito, un poquito, no, muchísimo a la gente, hay que invertir en la gente. Hay que invertir en el tema de salud, en el tema también de los abuelos nuestros, de los niños. Hay que invertirle profundamente, especialmente a las diferentes comunidades también que están marginadas, que hay gente que está desconectada y que a veces solamente pues nos aprovechamos de sus recursos. Uno a veces cuando va por los diferentes pueblos, uno llega a una tienda y uno se da cuenta que el tendero va a comprar 3 kilos de plátano, 2 pollos, y dice que eso abunda mucho y que eso ha bajado de precio, cuando uno sabe que está preguntando por los mismos precios y vale muchísimo más en su tienda, vale el doble o el triple, sin embargo el pobre campesino se lo pagan mal. Entonces aquí hay una conciencia y una cultura también que tiene que, o sea, cambiar. Es decir, la cultura nuestra, me perdona, pero no, muchos de nosotros somos corruptos y muchos de nosotros en realidad no somos justos. Es decir, cuando no aplicamos la justicia, en cierto modo estamos fomentando la corrupción. Entonces creo que esa cultura de la justicia, de la transparencia, del valor de cada persona y de lo que cada persona hace y realiza, tiene que estar en cada colombiano. Aquí a veces le damos palo a unos y a otros los dejamos de lado y nosotros en realidad no hacemos el esfuerzo que tenemos que hacer. Hay que invertir en esa parte para la gente. También igualmente creo que hay que bajarle un poco o muchísimo al tema de la inversión para la guerra. Se le mete mucho dinero al tema del armamentismo, en la guerra y otras cosas más, con justificaciones de vecindad, de conflictos con los países vecinos, de otras cosas, de crecimiento de los grupos armados en la ley. Y entre más le invertamos nosotros en la guerra, más personas van a aparecer para confrontar con nosotros. Pero el camino de la guerra no es el camino de la paz. Y en ese orden tenemos que pensar también nosotros en que, bueno, acordamos algunas cosas, negociamos algunas cosas, pero luego ¿dónde vamos a vivir? ¿Con qué aire vamos a vivir? Es decir, ¿qué tierra vamos a tener nosotros? ¿Qué agua vamos a tener nosotros? Entonces tenemos que pensar en el ambiente, porque si estamos negociando un poco de cosas allí, tenemos que pensar qué país tenemos, cómo lo cuidamos y qué vamos a dejar a las futuras generaciones. Entonces sí, manifestemos nuestros inconformismos, aportemos también nosotros a nuestra patria, cuidemos lo que tenemos, nuestros valores. Entonces, esta crisis, porque si no más adelante, bueno, conseguimos algunas cosas, se nos han arreglado algunas escuelas donde quizá no va a llegar nunca el agua porque el agua va a desaparecer porque no va a estar allí en su ambiente. Entonces, en eso es importante. Tenemos que cuidar nuestro país, nuestra tierra, nuestra comunidad, nuestro pueblo, nuestra gente, y por ello es importante entonces también el cuidado especialmente de nuestros abuelos. Entonces, desde la educación, lógico, primeramente el diálogo, luego la educación, luego también educar en cómo se maneja un municipio, cómo se maneja un recurso, luego ser gente e invertir en la gente. Tenemos que aprender a ser gente, porque es que nos falta ser gente muchas veces. Y había una palabra muy bonita, la que mencionaba Junior, y es como desescalar el conflicto, porque es que el conflicto lo tenemos en la lengua nuestra, en nuestro discurso, y siempre estamos utilizando palabras fuertes, palabras hirientes, palabras duras, y a veces cuando se nos quiere acercar a una persona que nos puede ayudar, o que nos puede por lo menos, al menos escuchar a nosotros,
le mandamos 2, 3 palabras duras y voltea la cara y dice que tiene una urgencia, lo que sea, y no vuelve a aparecer más en nuestra mesa de negociación y las conversaciones. Y de lejos ya están corriendo del lado nuestro porque ya de pronto se van a sentir amenazados. Entonces, esa parte también es importante, o sea, la cultura, el lenguaje de la paz. Algo hablaba sobre eso Junior y yo aplaudo en realidad que haya coincidencia en esa dinámica porque es importante. Indiscutiblemente, yo siempre he dicho una cosa, para salir de estos conflictos, de esta crisis, es hacer acuerdos y respetarlos, cumplirlos. Porque aquí está el acuerdo de la paz, luego hubo un acuerdo hace un rato ya con los paramilitares, después hubo un acuerdo ya con el EPL también, y así han habido acuerdos también con el M-19, sabemos qué es lo que ha pasado, han habido varios acuerdos en la historia, y después empiezan el tema, digámoslo así, de asesinato de todas estas personas que se han presentado y que ahora igualmente es una fotografía, parece casi idéntica de lo que ha sucedido en nuestra patria. Entonces, se hacen acuerdos y se deben respetar y debemos cuidar esos acuerdos. Esto es sagrado. Si queremos nosotros en realidad salir de la crisis, tenemos que ver una palabra sagrada, una palabra que se empeñe y que se respalda con acciones. Gracias. Gracias, padre. Entonces, el padre pues también resalta la necesidad de que el gobierno nacional avance en la solución a estas problemáticas estructurales, que haya más inversión en lo social, que se le apueste a la educación, que haya más conocimiento de lo público, que las personas aprendan a ser críticas de su realidad y que se sigan generando estos diálogos. Le vamos a dar la palabra a Cristian para que él nos diga cuáles son las alternativas para salir de la crisis actual. Bueno, pues en mi opinión yo creo que se necesita mucho, o sea, una labor increíblemente ardua, mucho tiempo, probablemente años, porque lo que pasa es que se puede decir que todo el sistema colombiano está completamente podrido de la corrupción, de todo sacan provecho y es algo que está completamente normalizado. Hemos tenido evidencias de que en la registraduría hay números de cédula de personas que completamente no existen. Usted coloca 3 veces o 9 veces el uno y salen como 20 personas con eso. La registraduría ayuda a que se cobren subsidios que probablemente se roban. La procuraduría, la legislatura. Mejor dicho, todo el sistema, como decían, hay que hacer un cambio completamente estructural, porque ya todo es una institución completamente podrida. La policía sabemos que también es una institución completamente podrida y tendremos que empezar a cambiar todo eso. Y también, como decía el padre, es algo de una cuestión de cultura. Hemos normalizado mucho el hecho de que, ajá, roban y bueno, están robando, que no roben mucho. O sea, no es que no deberían ni robar, pero lo tenemos tan normalizado que dicen, ah, bueno, este no roba tanto, entonces ese candidato es mejor, esto es una buena persona porque casi no roba. Cuando el deber ser es que no roben ni un solo peso. Y por la misma cultura que tenemos, todo aquel que se monta aspira a robar, porque ya lo ven es como un negocio y no como política que debería ser. Entonces, primero hay que cambiar como también la mentalidad. Para que haya un cambio estructural, primero tienen que empezar a trabajar personas con una mentalidad completamente diferente a la que hoy en día se está viviendo. Personas que aspiren a algo mejor que sacar provecho de algo, que aspiren a ayudar y a transformar y no simplemente a cobrar. Hay demasiadas cosas de donde sacan provecho, que hayan tantos concejales, gente que literalmente no está haciendo absolutamente nada, que trabaja una vez al mes, nada más 8 meses al año, descansan 4 y siguen cobrando sueldo de 34 millones. Entonces, son muchos problemas, más que todo también financieros, como lo decía, para que inviertan más en guerra y que luego digan que no hay ni un peso para la educación y que luego salgan a ofrecer 10 millones por cada vándalo. Significa que manejan la plata a su antojo y en los que les conviene y en lo que quieren y salen luego a mentir diciendo que no hay recursos, cuando sabemos que lo hay. Colombia es un país con mucha riqueza, muchos recursos y mucho potencial. Lo que pasa es que todos sabemos que está estancado en su propia miseria, ya que se reparten la riqueza de 50 millones para los que están al mando, para los que están de la cabeza. Se reparten el pan entre ellos y dejan las burusas para el pueblo. Y muchos se conforman con un evento de caridad cada 10 años. Que hagan algo, digamos,
donen computadores a una escuela y ya están creando una cortina donde la gente cree que sí se está invirtiendo el dinero, pero dicen que invirtieron 20 millones en computadores cuando meten un presupuesto de 40. Y esas son las acciones que nulan a la gente, crean una burbuja y hacen que uno crea que sí está haciendo su trabajo. Cuando en verdad muchos proyectos que se pasan y muchas acciones que se realizan no son con otro fin que no sea el de sacar provecho y ganar plata. Porque además hay mucha gente que ya está acostumbrada a eso. O sea, el día que estábamos haciendo el cierre ya en la 1, había mucha gente que cerraba, o sea, que se ponía a pelear que por qué habíamos cerrado la vía, les explicábamos la razón del paro y toda la cosa, y simplemente decían que dejáramos de hacer paro, que eso no tenía sentido, que eso viene pasando de años, que o sea, que normal, o sea, tienen normalizada la violencia, el robo, la corrupción, y es algo que se tiene que cambiar. Hay gente, o sea, así nos decían, hay gente que, digamos, lleva 50, 60, 80 años acostumbrado a esto, y no van a cambiar, o sea, ya están acostumbrados, ya encontraron su forma, su acomodo, su lugar, y no aspiran a nada mejor. Pero es que mayormente lo que se manifiestan son los jóvenes, porque ellos no han, en su mente no han normalizado eso, no están acostumbrados a toda esta corrupción y son conscientes de que puede haber algo mejor. Entonces, hay que cultivar esa conciencia, ese amor propio por el país, por la nación, para las próximas generaciones, y básicamente nos tocaría empezar casi que de cero, se podría decir. O sea, borrar todo lo que hay y empezar casi de cero, cambiar todas esas personas que están ahí en el poder, que solamente buscan provecho y, o sea, montar gente con una nueva mentalidad. Hay que cambiar estructural y culturalmente. Gracias, Cristian. Entonces, tú traes a colación, pues, el problema de corrupción que vivimos en nuestro país, la importancia de que haya una reforma en las instituciones del Estado, pero también una transformación del pensamiento de nosotros como ciudadanos y a nivel cultural. Aprender a tomar conciencia eh, de que esta es una problemática que nos atañe a todos. Gracias, Cristian. El compañero Junior tuvo que retirarse porque tiene otras obligaciones en el punto de encuentro. Pues en este momento me gustaría invitar a las demás personas que están escuchando en sala, si quieren realizar algún aporte con relación a las dos preguntas que hemos venido conversando con los panelistas con relación a cómo explicarían a las personas de su comunidad lo que está pasando en Colombia y cuáles creen que son las alternativas para empezar a dar solución a esta crisis. Lady, ¿puedo hacer un comentario? Sí, claro, la invitación es a eso. Hay algo que me ha impresionado mucho a mí de Tibú y lo dije en el webinar pasado con Luz, con Hermídez y con Iván y Julio. Y es que Catatumbo siempre ha sido un laboratorio de agencia social, es decir, es un laboratorio de diálogos, ha sido una zona muy golpeada por el conflicto porque es una zona donde hay muchos intereses de por medio. Pero realmente algo que sorprende y que llama profundamente la atención es la capacidad de la gente para organizarse y gestionar cosas en medio del conflicto y hacerle frente al conflicto también de una manera creativa. De tal forma que cuando pensamos en, seguimos con el foro o lo cancelamos, lo posponemos, ¿qué hacemos? Y hubo una razón poderosa en una conversación que tuvimos con Luz para seguir adelante con este primer día del foro y fue, puede ser que el país esté en una crisis total, pero realmente las soluciones no van a ser generales. Las soluciones tienen que venir de espacios concretos, de lugares específicos, de las regiones, de las localidades, de las municipalidades.
Entonces, por eso nos pareció que aunque hay una crisis y todo el mundo está hablando de la reforma tributaria, del desmonte del SMAT, nos parece que los problemas que cada comunidad tiene son importantes y que desde ahí se puede empezar a componer el país. Entonces, uno no arregla la gotera cambiando todo el techo, uno arregla las goteras una por una. Y me parece a mí que el trabajo que se haga en los territorios es una forma de ir cerrando esas goteras que van desangrando el país. Así que me parece que las acciones que se hagan a nivel local, por ejemplo, todo el trabajo que se haga en torno al río y a partir del río con el reciclaje y con el reciclaje generar conciencia. Si se logra concientizar para que la gente no tire basura al río, seguramente eso va a transformar profundamente el Catatumbo, porque junto con eso vienen otras cosas muy positivas. Entonces, a mí de escucharlos hoy, una cosa que me ha llamado profundamente la atención es eso, esa conciencia de que de lo local se puede transformar también lo nacional. Gracias, Juan Mario. No sé si haya otra persona que quiera decir otra conclusión sobre lo que hemos conversado. Bueno, Yo, perdón, dale, Rosario. quiero reforzar un poco lo que Juan Mario dice y recogiendo también lo conversado, y es cómo empezamos a visibilizar estas pequeñas cosas, y para mí serían unas pequeñas grandes cosas, pequeñas grandes iniciativas que hay en el territorio, ¿no? Y es una de las apuestas que desde la iglesia y desde la pastoral social hemos querido promover, cómo empezar a visibilizar estas cosas positivas y estas pequeñas transformaciones que van siendo ese modelo piloto y que se van contagiando en el mismo territorio. Creo que es muy importante la intercomunicación o ese relacionamiento, que incluso lo hablábamos hoy con el profe Lederers, y es cómo generamos estos mismos espacios de encuentro para ir mejorando ese relacionamiento entre comunidades, entre ideologías, entre interculturales, para ir desescalando un poco los problemas estructurales, ¿no? Creo yo que es una de las claves. Juan Mario pues lo decía desde su mirada y totalmente de acuerdo. Sin duda la salida es el diálogo. Siento yo que tenemos unas barreras imaginarias con los otros, y lo mismo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, que son barreras que colocamos como personas, como humanos, con nuestras posturas, y hay que ir desestructurando, quitando esas barreras mentales para poder llegar hasta el otro. No a la fuerza, no imponiendo, no con la violencia, sino con las ideas. Entonces, creo que la mejor arma en estos momentos es el diálogo, las palabras y las ideas. No sé si los de la comunidad de Angalia que están conectados quieran aportarnos algo para ir concluyendo con estas dos preguntas. Bueno, entonces, siendo así, creo que hemos concluido con las dos preguntas de este diálogo territorial. Entonces, pues la invitación es a que pasemos al otro link. Perfecto. Sí, la idea es utilizar el link Bueno, de mi la compañera mañana. Mary dice que de pronto alcanzamos a abordar otra pregunta. La otra pregunta sería, ¿cuáles son las dificultades para la construcción de paz en la región? No sé quién quiera de pronto intervenir, de los panelistas, o alguien más que quiera participar. Lady. ¿Me oye?
Juliana, ¿te Sí, escuchamos? sí, qué pena, es que he tenido inconvenientes con el internet, creo que ya está más estable. Quería pues terminar lo que hace un momento Juliana, me estaba- piden que repita la pregunta. ¿Cuáles son las dificultades para la construcción de paz en la región? Bien, yo creo que de los recorridos que uno hace o de compartir con los campesinos y con las comunidades, uno puede determinar que em, nos falta como, no sé, como profundizar en lo que es resolución de conflictos, ¿sí? Uno percibe desde las narrativas la forma en que pareciera que nos quedamos en los problemas y nos cuesta un poco salir. Aquí desde un chisme, porque es que no nos escalemos tanto. La violencia que nosotros tenemos ahorita, si bien es cierto, tiene mucho que ver con todos los problemas que ya hemos mencionado, con lo que Junior hacía énfasis ahorita, lo que tiene que ver con las fumigaciones, el incumplimiento del gobierno, pero también todo ese escenario lamentablemente ha querido implantar una cultura narcotraficante, por decirlo así, ¿no? Esa cultura donde todo se quiere resolver a los golpes, para todo hay un lenguaje agresivo, hay un lenguaje violento y se normaliza. Nosotros podemos hablar, uno se impresiona de escuchar a los niños contando que allí hay un muerto, que el otro día encontraron dos hombres tirados, y normalizan todo esto, ¿sí? Entonces están creciendo los niños, los adolescentes, con la idea de que todo este ejercicio es normal, para ellos es normal, y se vuelven también, se insensibilizan. Entonces, creo yo que un aporte o una respuesta en este caso sería el ejercicio de cómo nosotros podemos, no sé, formarnos, porque no estoy diciendo que solo sean ellos, incluso nosotros quienes estamos aquí, muchas veces oímos algún hecho que nos parece injusto e inmediatamente consideramos que esa persona debe pagarlo, y uno tiene en la mente la peor manera en muchas ocasiones, y lamentablemente, porque es que somos violentos, por decirlo así, lamentablemente es algo que hay que reconocer, y es que viene con todo lo que históricamente ha sucedido en este territorio. Entonces, creo yo que con relación a su pregunta, y en ese ejercicio de la cultura de paz, lo que es resolución de conflictos, sería muy pertinente y sería una buena iniciativa, una buena manera de lograr construir. Gracias, Juliana. Entonces vamos a darle la palabra al padre Jairo para que él nos dé su aporte con relación a cuáles son las dificultades para la construcción de paz en la región. Leide, pues se está acercando la hora gris, dijo las 4 de la tarde. Pero bueno, esto es una cosa compleja, porque una de las dificultades grandes es la desconfianza existente con muchas razones. Desconfianza porque hay muchos discursos de aprobación de proyectos y se queda allí en el discurso. Hay muchos planes y todos esos planes son inconclusos, como el PENIS, el PD, cosas parecidas. En ese mismo orden, desconfianza porque se acuerda y se firma y no se cumple. Entonces, es la desconfianza generada por una serie de incumplimientos. Eso es una de las constantes que en realidad yo lo catalogo como una gran barrera de la que hablaba de pronto María hace un momentico. También es la manera como quién habla. Si habla alguien como se ha identificado de arriba, o el Estado, o un funcionario, o si habla un campesino, depende de quién habla, se le escucha. Entonces, la imposibilidad quizá y la falta de voluntad para escucharnos, para construir. Y se nos hablaba hace un instante igualmente de la incapacidad de manejar conflictos, porque uno queda asombrado, porque uno conoce en la zona, en el territorio, en muchas partes, gente que habla de paz con una facilidad, como quizá de pronto estoy hablando de paz y no somos los pacíficos del mundo. Es decir, nos cuesta mucho trabajo tener paz con el que está al lado, el líder, con la mujer,
los hijos y todo. Entonces, claro, eso ya ahí se crea un estigma. Mire cómo habla de bonito y mire quién es. Entonces, también eso es otra barrera para construir la paz. Es decir, tenemos que ser coherentes. La coherencia del discurso con la práctica. La otra dificultad es que no se quiere invertir. Y no tiene que invertirse. Y se ha mencionado también el tema del bloqueo, digo yo así, mental para amar, para servir. Solamente hay una voluntad mental para atesorar, para conseguir, para el placer, pero no hay esa mentalidad, ese cambio mental para en realidad generar esa cultura de la otra persona, de lo valioso que es la otra persona. Entonces hay esa dificultad que de base, de hecho, en los procesos de formación, pues no se ha dado a la persona, no se ha cualificado con ese espíritu filantrópico, ese espíritu solidario. Eso es uno de los temas también complejos. Otra dificultad es que se hablaba hace un rato de la deuda histórica, pero es que también tenemos un aprendizaje histórico y tenemos que desaprender un aprendizaje histórico, y en ese aprendizaje histórico pues somos buenos y para de pronto discutir, para pelear, para confrontar, pero a veces nos cuesta trabajo acordar y cumplir los acuerdos. Entonces eso es otra cosa también importantísima tenerla presente. Las otras dificultades son las distancias y las brechas de las que todo el mundo habla y que son reales entre unas clases, entre unas personas y el gran conglomerado social de nuestra patria. Escuchaba yo decir que de pronto los empresarios querían de pronto asumir los problemas sociales, y sería interesante que el pueblo no aportara para los problemas sociales una reforma tributaria, sino que tales empresas se encargan de un sector, de unos municipios, de algunos problemas sociales reales, transformadores, no que creen dependencia ni paternalismo, sino que creen los problemas de desarrollo integrales también en región y en zona, que también sería interesante que apoye un poquito también estos diálogos que se dan en las comunidades. Entonces, acercar el Estado, las comunidades que se sienten en la mesa cercana, con estos funcionarios que tengan el tiempo para ellos, no está fácil, porque Mary hace un rato hablaba de que un funcionario de la institucionalidad, escuchaba a una de estas personas de los reinsertados, y el funcionario como que sacando pecho decía, si quiero le traigo aquí 20 minutos a tal persona, y en los 20 minutos usted aprovéchelos, porque no tiene más. Y es triste que se piense de ese modo, porque si es el funcionario del Estado, es del pueblo, y tendría que también pensarse en un funcionario para la paz, para la transformación, y ver, o sea, cómo en realidad su tiempo y su vida y su espacio de 1 año o 2 años ahí en ese puesto, en esa posición que se le han dado, es decir, la aprovecha, es decir, no para conseguir dinero para él o para fortalecer el programa político, sino la que aprovecha para generar algo a la paz, un aporte a eso. Entonces, esa mentalidad, para que se sienta alguien en un puesto, tiene que pensarse, replantearse. Es decir, uno podría seguir hablando y discutiendo aquí, yo mejor hago una pausa hasta aquí, pero sí, en realidad tenemos que hacer una pausa de qué yo estoy haciendo, cuáles barreras, cuáles desconfianzas hay, cuáles son mis aportes para esa parte. Gracias, padre. Sí, nos informan que ya van a cerrar la sala, entonces pues agradecerle a todos los panelistas por cada una de sus intervenciones, a los participantes, y los invitamos a conectarnos al link en el que estamos todos para hacer la plenaria. A ver, ¿qué hago? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Oh? ¿Algo? Sí. Gracias.